Estaremos estudiando en esta mañana la forma de adorar. Hace un par de semanas estudiamos el tema la verdadera adoración y vamos a ampliar el tema. Digo ampliar porque tiene casi la misma temática, la misma línea. Este tema lo di hace meses y algunos hermanos no lo escucharon. Es importante entonces el instruirnos en la forma de cómo adoramos, ya que en los grupos evangélicos ellos dicen que no importa la forma de cómo se hagan las cosas, porque es el mismo Dios y Dios puede aceptar cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de reunión. Este tema también nos sirve a nosotros para argumentar sobre cómo se deben hacer las cosas, qué es lo que Dios acepta, qué es lo que Dios rechaza, y nos ayuda para argumentar también cualquier falsa doctrina, cualquier argumento que pueda presentar aquellas personas que dicen adorar a Dios o ser obedientes a Dios, pero no conforme a su palabra. Entonces estaremos analizando la forma de adorar en dos palabras griegas. La Biblia dice que es a Dios a quien se debe de adorar. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4 y en el versículo 10. El propósito de este estudio es entender la definición de adoración, entender lo que es adoración y quién es un verdadero adorador. ¿Entiende usted el significado de espíritu y en verdad? Juan capítulo 4, verso 23 y 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice el verso 24, es necesario que le adoren. La definición de adoración a partir de dos palabras griegas. La primera es proskuneo, dar honor, hacer reverencia. Cuneo es besar, es la palabra que con más frecuencia se traduce adorar, según el léxico Bain, traducida como adoración, pero definida como un acto de adoración, un acto de honrar, un acto efectuado a uno considerado Dios. La palabra siempre se usa de esta manera en el Nuevo Testamento. Latreu es la segunda palabra. Esta palabra significa servir, prestado servicio religioso u homenaje. Se traduce como adorar según Filipenses 3:3, según el léxico Bain también. Esta palabra se refiere a toda la vida del cristiano en servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios diario. El servicio prestado como resultado de una vida dedicada a Dios. Latreu es la clase de servicio cotidiano, todo en la vida como cristiano. Dos palabras, proskuneo y latreu, en su adoración y en su diferente definición. Entonces, Filipenses 3:3 dice en la versión de las Américas: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos, servicio, dice la versión 60,
servimos, adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Así traduce la versión de las Américas. Ejemplos de la palabra proskuneo: siempre un acto específico. Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle. La palabra adorar es la palabra proskuneo. Inclinarse era un acto específico de adoración. Esto va por encima y más allá del servicio que uno efectúa de una manera diaria, latreo, es decir. Proskuneo es algo específico, ir a un lugar específico en una ocasión específica para efectuar un acto específico de adoración, según tenemos ahí Hechos, capítulo 8, verso 27. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este etíope dice que había venido a Jerusalén para adorar. Decíamos en la clase anterior, había recorrido tantos y cuantos kilómetros para ir a Jerusalén, para proskuneo, para adorar. Este tipo de adoración no es diario. En este caso era cada año, según la ley de Moisés. En Hechos capítulo 24, verso 11, como tú puedes cerciorarte, dice Pablo, no hace más de 12 días, subí a adorar a Jerusalén. Juan capítulo 4, verso 20 dice, nuestros padres proskuneo adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jerusalén es el sitio, el lugar específico de adoración, según estos versículos. Siempre un acto específico, decíamos. Aquí se define la palabra adorar, un lugar específico. Estos versículos ayudan a esto. Podemos ver también allá en el libro de Deuteronomio, en los versículos 4 al 8 del capítulo 12, dice el verso 4, no haréis así a Jehová nuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios, allí dice el verso 6, allí vas a llevar vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. En ese lugar específico, allí dice el verso 7, ahí delante de Jehová vuestro Dios os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te ha bendecido, dice el verso 7, y el verso 8 dice, no haréis, como todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora, cada uno lo que bien le parece, dice ahí el texto. Era en el lugar, versículo 5, que Jehová vuestro Dios especifique, donde Él diga dónde se le debe de servir. Tenemos aquí el verso 9. Dice, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. Dice, cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros. Entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja
especifique para morada de su nombre. Allí dice el verso, ahí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Dice el verso, en el lugar que el Señor te demande. Le dijo Dios a Moisés cuando iba a elegir, a construir el tabernáculo, dice, haz conforme al modelo, haz conforme a la instrucción. No le vas a quitar, no le vas a añadir. Algún lema que suena por ahí dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Ahí te vas a alegrar, dice el verso 2, en presencia del Señor, vuestro Dios. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, siervas y levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Cuídate, dice el verso 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. No es donde bien te parezca, no es donde dicte tu pensamiento, no es donde dicte tu corazón, es en el lugar específico que el Señor ha elegido para que lleves tus ofrendas, tus holocaustos, tus diezmos. Cuida de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, que se te ocurra. Si no, dice el verso 14 de una manera específica, contundente, sino en el lugar que el Señor escoja en una de tus tribus. Ahí vas a ofrecer tus holocaustos. Allí hallarás todo lo que yo te mando. Sin embargo, verso 13 da una opción. Sin embargo, podrás matar, comer carne dentro de todas tus puertas. Conforme a tu deseo, mata el chivo, mata la vaca, mata el cordero, mata la gallina, todo lo que tú quieras. Según la bendición que el Señor tu Dios te da, el inmundo y el limpio podrás comerla como si fuera de gacela o de ciervo. Solo no comerás la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. En tu casa puedes comer lo que tú quieras, el día que tú quieras, el día que tú desees. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas, ovejas, ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que la vas a comer en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja. En tu casa y cualquier día puedes comer, verso 15, lo que tú quieras, según la bendición de tu Señor. Pero lo que Dios ha demandado solamente debe ser el lugar que Él escoja toda la persona, sea lo que sea. Te vas a alegrar en la presencia del Señor. Sigue usando la palabra prospereo cada vez que aparece la palabra oración. Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, porque allí en ese monte adoraban los samaritanos, pero no era el lugar correcto, sino en Jerusalén, adoraréis al Padre, verso 22. Vosotros, dice Jesús, aquella mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, conforme a la instrucción, conforme al modelo
porque dice el verso, dice, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra proskuneo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que adoren. No significa que no pudieran adorar fuera de Jerusalén en términos de servicio y adoración diaria, latreo, Romanos 12:1. Pero este pasaje hace referencia a actos específicos de adoración, que es latreo, versos 21 al 24 del capítulo 4 de Juan. Latreo es una adoración de servicio diaria. Es la diferencia entre estas dos palabras griegas. La palabra adoración en el Antiguo Testamento, podemos notar al menos tres cosas ahí. Había un lugar específico, fíjense bien, en Jerusalén, en el templo, donde Pablo dice que él fue a adorar, donde el eunuco recorrió una gran distancia preparándose anticipadamente para llegar a ese lugar en Jerusalén para adorar. El lugar específico es en Jerusalén, en el templo, ese lugar específico. Tenemos ahí dos tiempos específicos. No era cualquier día, era cada año. Fiesta de la Pascua, la expiación. Ese era el tiempo específico escrito en la palabra de Dios, lugar en el templo en Jerusalén. El tiempo, cada año, fiesta de la Pascua, la expiación. La forma específica, cordero sin defecto de un año. Ahí no hay opción, ahí no hay alternativas. Ahí es la forma de cómo los israelitas adoraban en el Antiguo Testamento. Dice Juan, capítulo 4, verso 23, dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En referencia a la era cristiana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice Juan, en espíritu y en verdad. En espíritu conforme a tu ser, conforme a tu disposición. En verdad conforme a lo que está escrito. En verdad conforme a la palabra. Conforme a lo que Dios ha especificado. Es la forma correcta. En espíritu es una adoración interna. ¿Recuerda usted la lección anterior? En verdad, conforme al conocimiento de Dios y que se manifiesta en la propia entrega en cuya posesión está. Delante de la presencia del Señor, conforme a su palabra, conforme a la instrucción. Podemos también notar entonces que la palabra adorar es aún nuestra palabra proskuneo para adorar,
los cristianos serán enseñados a adorar a Dios en tiempos y formas específicas, en lugares específicos. ¿Cómo es la adoración entonces en el Nuevo Testamento? Número 1, lugar específico en la iglesia. 2, tiempo específico el primer día de la semana. Forma específica, 5 actos de culto. Es como la iglesia adora, la palabra proskuneo. El lugar específico era en Jerusalén, bajo la ley de Moisés. Y el tiempo específico era cada año, en la fiesta de la expiación. La forma era llevar la ofrenda, el cordero sin mancha, sin defecto, de un año, así decía la palabra. Bajo el Nuevo Testamento, el lugar específico ya no es en Jerusalén, ahora es en la iglesia. Porque el Señor nos ha llamado, nos ha segregado, nos ha apartado, nos segregó para que nosotros nos congreguemos, congregación, el conjunto de los salvos, bajo la sangre, bajo el sacrificio de Cristo. Esos salvos, esos cristianos que fueron llamados de afuera a Asia, tienen el privilegio, como iglesia, reunirse para proskuneo, para adorar. El martes, el miércoles, el jueves, no, el primer día de la semana. El domingo, el primer día de la semana, la palabra de Dios dice que la iglesia se reunía para partir el pan. ¿De qué forma? ¿De qué forma específica adora la iglesia? Escucha la palabra de Dios. Eleva alabanzas. Oramos a nuestro Dios. Tomamos los elementos y depositamos conforme hemos prosperado. Es la forma específica de cómo Dios dice que le adoremos, proskuneo. No tenemos que ir más allá ni más acá. Simplemente escudriñar la palabra para ver qué dice de cómo nosotros le debemos de adorar. Aquí no entra nuestro deseo, nuestro pensamiento. Aquí no entra lo que a mí me pueda convenir. Aquí entra simplemente lo que dice la palabra de Dios, de una manera específica, donde no hay una opción, no hay una alternativa. No se le olvide 3 cosas, tanto en el Antiguo Testamento como también 3 cosas en el Nuevo Testamento: lugar, tiempo y forma. Lugar, tiempo y forma. Adoración en el Antiguo Testamento, ahí está el lugar específico. Los mismos hebreos, los mismos israelitas, ellos sabían perfectamente que el lugar específico era el templo en Jerusalén. Ellos sabían también el tiempo específico. Cada año, fiesta de la Pascua, la expiación. La forma no era conforme a ellos se les ocurriera. La forma específica, un cordero sin defecto de un año. La adoración en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el lugar específico de la iglesia? El tiempo específico, el primer día de la semana. La forma específica, los 5 actos de culto, como dice Juan, en espíritu de adentro, conforme a la palabra, conforme a lo que está
especificado. Cuando Dios especifica algo, no hay razonamiento humano en pensar y decidir y hacer otra cosa. Dios especifica y no hay vuelta de hoja, no hay complicación. Está fácil cuando Dios especifica lo que nosotros debemos de hacer. Recuerda que la gloria a Dios se le da en la iglesia. Proscuneo. A Él sea la gloria en la iglesia, dice Efesios 3:21. Fíjese bien, a Él sea la gloria. ¿Dónde se le va a dar la gloria? Dice el apóstol Pablo, en la iglesia. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3 y versículo 21. Una ocasión, platicando con una persona, ella decía, es que Dios me revela a través de sueños. Escucho su voz. Desde entonces, dice, yo me he entregado al Señor. He ido a varias iglesias, he andado aquí y para allá. He notado que algunas prácticas son distintas. Por lo tanto, yo creo que no hay problema con el simple hecho de que tú transformes tu vida. Es parte de la moralidad. Es parte. Y con el hecho de que tú en tu casa hagas oración, no le hagas daño, mal al prójimo, entonces tú estás bien delante de Dios. Pórtate bien, me porto bien. Yo soy salva, decía ella. Moralmente buena persona. Cornelio, Hechos 10, era una buena persona. Pero le faltaba todavía ser salvo. Le faltaba todavía bajar a las aguas del bautismo. Y después de bajar y subir de las aguas del bautismo y ser añadido a la iglesia de Cristo, ahora tenía una bendición, una responsabilidad de darle gloria a Cristo Jesús en la iglesia. Fíjese lo siguiente. Dios recibe gloria por medio de la iglesia. Efesios 3:10. Dios hace grandes cosas a través de su iglesia para la alabanza de su nombre. Pero para que la gloria, según Efesios 3:21, para que la gloria sea a Cristo Jesús en la iglesia por todos los siglos, entonces la iglesia tiene que crecer espiritualmente. La iglesia tiene que crecer espiritualmente. La iglesia, cada miembro debe desarrollar su espiritualidad para que como iglesia honre a Cristo Jesús. Para que le dé gloria. Para que le ofrezca esa adoración específica. Cada miembro, como parte de la iglesia, va a desarrollar su espiritualidad. Y cuando cada miembro desarrolla su espiritualidad, entonces está creciendo espiritualmente, está madurando. Y también depende de su pureza para que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Efesios 5:27. Es importante entonces esto. Hay hermanos con buenas intenciones que los domingos dejan de reunirse con la iglesia
y creen que están bien. Creen que están correctos delante del Señor. La gloria, la honra a Cristo se le da en la iglesia. ¿Cada cuándo? El primer día de la semana, con esos 5 actos de culto en 3 formas. Ya lo explicábamos. No es donde a mí se me ocurra, no es donde a mí me parezca, le voy a dar la gloria, honra a Cristo Jesús. La palabra latreo es un servicio diario, cotidiano, las 24 horas del día. Pero, la gloria y la honra están en la iglesia. Y es un gran privilegio para los cristianos. Reunirse, congregarse, para darle honra y gloria a ese Señor que nos ha rescatado de nuestros pecados. ¿Dónde se participa de la cena del Señor? ¿Dónde? Donde uno quiera. Me voy de vacaciones y allá en tal lugar, en tal playa, porque la Biblia dice, exégesis, la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El texto dice eso. Pero ¿qué significa hermenéutica? No siempre lo que el texto dice significa. ¿Dónde se participa de la cena del Señor? En la iglesia. En la iglesia, el primer día de la semana. Lucas registra esto. No traigo cómo leer este verso. ¿Alguien más, Miguel? Lucas 22, 18. Usted puede leer este versículo, Lucas capítulo 22 y el versículo 18, por favor. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que el reino de Dios venga, es decir, la iglesia. Mateo 26, 28, 29. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. Ya no. Hasta aquel día. Cuando la iglesia se establezca. Cuando la iglesia se establezca, entonces dice hay que participar. Hay que hacer memoria de los elementos del sacrificio de Cristo. ¿Dónde se participa de la cena del Señor? ¿En cualquier lugar? No, en la iglesia, en el reino de Dios, que es la iglesia. Ahí se participa, no es en cualquier lugar. El día que usted falte el primer día de la semana, no se quede usted a gusto, tranquilo y decir, ay Padre, gracias porque me das un nuevo día, gracias Padre, gracias por tu bendición. Hay que ir a la iglesia. Es decir, la iglesia somos ahorita reunidos con un fin y propósito, prosponeo, alarde. Después que usted se va y nos vamos y nos dispersamos, ya no somos la iglesia. Ya somos individuos. Y como individuos vamos a nuestras labores distintas, cotidianas, diferentes. Ahí aplica la palabra latreo. En su buen trato con el prójimo usted le sirve.
Usted visita a un hermano que está necesitado, usted le aporta. Usted visita a un hermano que está enfermo, usted está sirviendo, está adorando el atreo. Usted hace oración ahí en su casa, usted está adorando el atreo. No proscuneo. Proscuneo solamente es en la iglesia, un lugar específico. Solamente como iglesia ahorita reunida cumplimos con estos fines y propósitos. Una vez que salimos, cada quien para su casa, ya no somos la iglesia, somos individuos. Pero el siguiente domingo voy a estar con la iglesia. Yo como miembro de la iglesia para adorar. Entonces, ejemplos del atreo. Se refiere a toda la vida del cristiano, su buen comportamiento, su estilo de vida en acorde con la palabra de Dios. Romanos 12:1, servicio espiritual razonable. Ya lo explicamos nosotros en la clase anterior. Son ejemplos del atreo. Dijo el Señor a los israelitas: puedes comer dentro de tus puertas lo que tú quieras y el día que tú quieras, conforme a la bendición de Dios. Nomás no te comes la sangre. Esa no es la rama, tira la sangre. Porque es pecado si tú la tomas, la comes. Lo demás, algo el día que tú quieras, la vaca, el chivo, la gallina, lo que tú quieras, mátalo y cómetelo. Pero en cuanto a la adoración, es en el lugar específico. Es en el tiempo específico. Y es de la forma específica. Tenemos aquí, así que hermanos, Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la palabra latreo. En otras versiones aplican la palabra adoración y es correcta. Simple, una palabra o un texto siempre se va a explicar en base al contexto. Siempre. Otras versiones dicen vuestro culto espiritual. No tenemos que ignorar el contexto, el que le antecede, el que le precede, inclusive hasta el remoto. Hay que analizarlo para una correcta interpretación. Estamos estudiando. Latreo es un clase de servicio cotidiano, diario. La forma de conducirse ante los demás. Honramos a Dios en nuestros hogares. Cuando mostramos nuestro cristianismo, cuando mostramos nuestra conducta, cuando callamos ante las ofensas, cuando suprimimos todo aquello que pueda dañar a nuestro prójimo, estamos nosotros sirviendo al Señor. En los deberes sociales de la nueva vida en Cristo, Colosenses 3:18-24, tiene que ver con deberes sociales, deberes en relación con los demás. Decía una hermana hace tiempo: mi familia tuvo una boda. Sí, era hermano que fui, pero me sentía bien incómodo porque estaba yo entre gente mundana escuchando música. Y con el miedo que si venía Cristo en ese momento, ¿dónde me iba a encontrar? En ese lugar entre paganos. Y decía que estaba mal entonces ir a una fiesta social, de familia. Vaya. Pero condúzcase como cristiano. Condúzcase como cristiana. Aproveche ahí el tiempo y a un amigo
pecadores, con publicanos, con rameras. Y hacía lo mismo que ellos, que ellas no. Era la forma de cómo él les enseñaba la palabra de Dios. Vean lo que tú quieras, pero condúcete como tal. No te camufles. No te pierdas entre el montón, entre la bola. Sé diferente. Sé distinto. Latreo, servicio diario. Deberes cristianos. Usted los encuentra en Romanos capítulo 12, del 1 al 21. Ahí está. Los deberes cristianos. Ante el amo, si usted es, dice ahí el texto, si usted es un trabajador, usted cumpla con esa función. No importa que el amo, el supervisor sea difícil de soportar, tú hazlo, no como sirviendo a tu amo, sino como sirviendo al Señor. Ahí están en esos versículos. Deberes cristianos. Terminamos entonces diciendo que estas dos palabras, proskuneo, dar honor, adoración, un acto de honra, en la iglesia ese lugar. Tiempo, forma, todo específico, dijo el Señor ahí en Juan capítulo 4 y verso 23. Ni en este monte, dice el Señor, ni en Jerusalén. Ya no, eso ya pasó a la historia. Entonces, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Dice Efesios 3:21 en la iglesia. Donde la iglesia esté reunida geográficamente, ahí Cristo recibe la honra en la iglesia, por la iglesia, a través de esta forma, el lugar, el tiempo y la forma. Latreo, la forma de cómo te conduces delante de los demás, en los deberes sociales. Con tu buena conducta también adoras a Dios, Romanos 12:1, latreo. Cuando aplicamos a nuestra vida, mis queridos hermanos, estas dos palabras, la palabra latreo, que es la buena conducción delante de los demás, y si así trabajamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, entonces el primer día de la semana venimos listos, venimos preparados para prospereo, para darle a Dios esa adoración como iglesia reunida, porque yo me preparé durante la semana el latreo. Me porto mal el miércoles. No está sirviendo a Dios. Como soy medio mentiroso, entonces he hecho mentiras. Al cabo le pido perdón al Señor. Al cabo Él me perdona. Sí, nos perdona, pero depende del tipo de perdón. Si aplicamos latreo en nuestra vida diaria, cotidiana, con nuestra buena conducta, adoramos a Dios. Y estamos preparados para el primer día de la semana, para venir con ese gozo, con esa disposición, con ese ímpetu. Decíamos en la clase pasada, con esa alegría, con esa satisfacción de agradecimiento para el Señor. Gracias por su atención.